Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las noticias acá en el canal 24 horas. Durante esta jornada el gobierno dio a conocer las primeras 10 comunas que van a ser intervenidas. Todo esto en el combate contra la delincuencia, el llamado Plan Calles sin Violencia. Va a comenzar en las comunas de Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, Copiapó, Iquique y Arica. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar y el contacto. Partamos por lo primero, alcalde, las razones por las cuales estima usted Valparaíso es una de las 10 comunas que ha sido incorporado dentro de este plan y qué significa en la práctica para los vecinos. Bueno, es una buena noticia que Valparaíso cuente, Iván, gracias a este anuncio que ha hecho el gobierno, con mayores recursos y capacidades policiales y en general de los órganos de la persecución penal. Valparaíso es capital regional. De la región de Valparaíso circulan miles de personas durante el día y me parece que es un anuncio que va en la dirección correcta. Lo que esperamos pueda traducirse este anuncio, Iván, es más tranquilidad para los vecinos y vecinas, poder, en definitiva, tener una ciudad lo más seguro posible. Me he puesto en contacto a partir de este anuncio con la ministra del Interior, Carolina Toá, para agradecerle, evidentemente, esta disposición que ha tenido el gobierno con Valparaíso, pero además también para ponernos, como lo hemos hecho siempre, a disposición para que este plan tenga resultado, ojalá en el corto plazo, en nuestra ciudad. Sí, claro, porque la noticia buena, alcalde, es que el plan Calles sin Violencia incluye Valparaíso. La noticia mala es que sabemos, se ha escogido 30 comunas del país donde se concentra el 50% de los delitos. Es decir, esto significa que si su comuna está en este plan es porque efectivamente la situación de delincuencia está muy por sobre lo que es el promedio a nivel nacional. Entonces, preguntarle, primero, el qué significa es evidentemente más recursos. Ahora, el cómo eso se va a disponer en la calle y ahí, para los vecinos, qué barrios se van a intervenir, de qué manera se va a intervenir, va a haber más presencia policial en las calles, se van a limpiar muros y fachadas, se van a hacer rondas de noche. ¿Cuál es el plan operativamente hablando? Bueno, efectivamente, Iván, hemos tenido en nuestra comuna un aumento de determinados delitos, particularmente los de alta connotación pública, como han sido los homicidios. Eso es a partir principalmente de una tendencia nacional vinculada al aumento de la circulación de las armas en las ciudades. Además, Valparaíso es puerto y siempre los puertos, cuando no tienen la fiscalización adecuada y la presencia del Estado adecuada, son más propensos precisamente a ser puertas de entrada precisamente de determinados fenómenos delictivos. Hay otros delitos que uno revisa las estadísticas que más bien se han mantenido, incluso han bajado, pero la percepción de inseguridad evidentemente es alta, como sucede en otras ciudades y en otras capitales regionales como las que usted mencionaba en la presentación de la entrevista. Aquí lo importante, Iván, es combinar dos dimensiones. La primera dimensión es evidentemente la focalización y el fortalecimiento del trabajo policial, por lo que hemos averiguado, gracias a la información que ha circulado a través de las asociaciones de municipios. Lo que este plan supone es aumento de dotaciones, patrullajes policiales efectivos, un aumento en rondas policiales que permitan la captura de personas con órdenes de detención pendientes y otras acciones que guardan relación con la dimensión policial del combate o el enfrentamiento a la delincuencia y al crimen organizado, algo que evidentemente corresponde realizar al Ministerio del Interior, las policías y fiscales y tribunales. De parte del municipio, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo e insistiendo mucho en la prevención. Solo el 10% del presupuesto que el Estado gasta en materia de seguridad está orientado a la prevención. Entonces nosotros tenemos la expectativa, Iván, de que del anuncio de los 1.500 millones de dólares que realizó el gobierno, parte importante de esos recursos vayan a la prevención.
Y cuando hablamos de prevención, no estamos hablando de cosas de largo plazo, sino cosas que pueden tener impacto directamente en la vida cotidiana en definitiva, de todos los vecinos y vecinas. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos una política o un programa de producción, de generación de espacios seguros. Vengo hoy día desde Placilla de Peñuela, que es un sector que está aquí muy cercano a donde estoy dando esta entrevista en Valparaíso, precisamente de inaugurar un trabajo de recuperación de una plaza, la Plaza Lago Peñuelas, que en la noche se había convertido en un foco de delincuencia. Hoy día, gracias a una intervención comunitaria de recuperación del espacio público, de cambio de luminaria, de pintar un hermoso mural que hace referencia al patrimonio ambiental de ese sector de nuestra comuna, se ha convertido en un espacio seguro para que niños y niñas, de hecho hoy día en la actividad había muchos niños y niñas, puedan utilizar este espacio de forma familiar y segura. Entonces, yo pienso, Iván, que aquí hay que combinar, para tener resultados en el corto plazo, ambas dimensiones de la seguridad. La seguridad pública, que está a cargo de los órganos que todos conocemos, donde los municipios más bien no tenemos un rol tan inmediato o directo, y la seguridad desde la perspectiva ciudadana o humana, si se prefiere, donde podemos en prevención los municipios hacer muchísimo. Entonces, estos recursos, alcalde, creo yo, nos pueden llegar de buena forma. Sí, evidentemente, prevención por un lado y la persecución del delito cuando esto ocurre por otro. Es bastante razonable lo que usted nos señala, pero en la práctica, por ejemplo, cuando hemos visto el aumento de la delincuencia, no solo en la comuna que usted dirige, en la región donde usted está, Quilpué, por ejemplo, es una situación que no había ocurrido en el pasado. O sea, de verdad eso no había ocurrido en el pasado. Cuando uno mira hacia el norte, Iquique, Arica, Antofagasta, son situaciones que están completamente por sobre la media. Si bien la tasa de criminalidad del país, es decir, cuántas personas son asesinadas por cada 100.000 habitantes, sigue siendo de las más bajas del continente, en estas zonas que yo le describo hay datos, y lo dice la Fiscalía, que se acercan más bien a países centroamericanos. Con todo el respeto que eso nos merece, es una realidad delictiva muy distinta a la que estamos acostumbrados en nuestro país. Por eso, viendo esto, porque yo le entiendo el planteamiento, que es como mirar la parte positiva de esto, que qué bueno que partan por Valparaíso, pero lo malo es que hay que partir por Valparaíso, es decir, tenemos una situación de delincuencia que es relevante. Esto significa en la práctica, para los que conocemos el puerto, uno va por el barrio antiguo, el puerto, ¿no? El centro comercial está bien deteriorado, hay que decirlo, los locatarios se quejan bastante. Significa más carabineros, y si significa más carabineros, más radiopatrullas, más implementos, y si eso va ahí también de la mano, porque eso es una parte de la cadena. Carabinero hace la persecución, eventualmente persigue el delito, lo lleva al Ministerio Público. Fiscales, ¿cuántas causas tienen los fiscales? ¿Qué capacidad tiene realmente un fiscal de tramitar causas cuando se le acumulan 150, 200 causas? ¿Qué significa en la práctica para el vecino, para el habitante de la comuna de Valparaíso que usted dirige y que lo está escuchando usted? Dice, ¿en qué me cambia a mí la vida frente a la situación de inseguridad que yo vivo hoy día en el puerto? En la práctica, ¿qué implica, alcalde? Yo espero que este anuncio del gobierno signifique en concreto para el vecino y vecina de Valparaíso, Iván, que el papá, que nos está viendo ahora a través de este contacto que tenemos, tenga la tranquilidad que su hijo o hija, cuando sale de la escuela o el liceo aquí de Valparaíso, pueda llegar a la casa sin temor a ser asaltado, o que su hija pueda circular libremente sin ningún tipo de ataque de tipo de violencia sexual, o que el dirigente social de los cerros de Valparaíso pueda, como lo hace con mucho esfuerzo y ganas, realizar la labor comunitaria de reconstrucción del tejido social sin temor a ser amenazado, ni ninguna otra acción que se le parezca. Mire, yo pienso, Iván, que estamos viviendo una situación bien delicada en el país. Usted ha hecho una buena descripción de la situación nacional, que al final impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas. Por eso pienso que no va a haber una solución mágica. Yo creo que hay que ser bien franco con la gente. No va a haber ninguna solución mágica. Nadie que diga que tiene la solución para resolver el problema, creo yo, está cerca de resolverlo. Creo que tampoco ayuda mucho que las autoridades y que los sectores políticos saquen provecho político de forma muy oportunista de lo que está pasando en el país, porque al final no contribuyen absolutamente en nada a lo que está pasando en el país. ¿Alcalde? Yo pienso que hay tres cosas. Tres cosas que creo que, si me permite, Iván, tres cosas que debiésemos intentar hacer, que por lo menos es lo que intentamos hacer en Valparaíso. Lo primero, hay que organizar mejor al Estado. Usted comenta muy bien cómo los delitos han ido mutando y han ido evolucionando en su complejidad, en su violencia,
en su capacidad, por ejemplo, de disponer de armamento, las bandas, etcétera. Bueno, el Estado tiene que organizarse de una forma distinta, mucho más eficiente, para poder hacerse cargo de esa realidad. Por ejemplo, algo que no ha estado presente en la conversación pública en materia de seguridad pública: fortalecer la labor de la Armada a propósito de las funciones de policía que la Armada tiene en los puertos. Hay un proyecto de ley que ingresó, entiendo, hace poco, que fue precisamente elaborado por la Armada, donde lo que la Armada básicamente plantea, de la cual yo estoy completamente de acuerdo, aumentar la dotación de la Policía Marítima. La Policía Marítima es quien ejerce las facultades de policía dentro de los puertos, en el borde costero. Acuérdese del informe que salió hace poco de la ONU que hacía referencia al puerto de San Antonio, pero el problema lo tenemos en todos los puertos de Chile. Chile es un país portuario. Entonces, primero, organizar al Estado de mejor forma. En segundo lugar, aumentar los recursos, como ha anunciado de forma correcta el gobierno. Pero esos recursos tienen que estar orientados también a la prevención. Más de la mitad de los municipios en Chile no tienen direcciones de seguridad ciudadana, no tienen patrullas municipales, no tienen la posibilidad, por ejemplo, de renovar todas sus luces en la noche para tener ciudades iluminadas y seguras. Y en tercer lugar, creo que hay que encontrarnos. Tenemos que buscar la manera como país de encontrarnos frente a esta tragedia que estamos viviendo, frente a este dolor que estamos padeciendo, intentar encontrarnos, dejar de pelear. Y yo digo, el sistema político ya ha sido muy insistente en las fórmulas que no han dado resultado. Creo que es tiempo de la gente, es tiempo de la comunidad, es tiempo de preguntarle a los barrios cómo, en la experiencia cotidiana de tanta gente que hace muchas cosas lindas, interesantes y positivas en el país, cómo a partir de esas experiencias encontramos las respuestas que los políticos, que los parlamentarios, que incluso puede ser los municipios, no hemos podido encontrar. Alcalde. Entonces, yo pienso que esa es, termino Iván, disculpe, Sí. esa es una arista, a mi juicio, que no se ha querido abrir. Démosle espacio a la comunidad, démosle espacio a la gente para que pueda opinar, pueda decidir, por ejemplo, en qué invertir los 1.500 millones de dólares que anunció el presidente Boric. Mire, sí, lo que pasa es que eso no debiera obstar con lo otro, porque lo urgente nunca debe ser un obstáculo para ver lo importante. Usted hacía alusión al puerto de San Antonio, que está al lado. Durante mucho tiempo Chile vivió en la fantasía de creer que éramos solamente un país de tránsito de las drogas, que aquí no había un problema grande con el tráfico, solo microtráfico, que las bandas de crimen organizado, una cosa que ocurría desde la mitad de Sudamérica hacia arriba, para no nombrar país alguno, que no era una cosa de Chile, pero ya tenemos bandas de crimen organizado. Ya hay un informe de Naciones Unidas que señala que el puerto que está al lado, el suyo, San Antonio, es el principal puerto de exportación de drogas desde Sudamérica para el hemisferio norte. El principal, no uno de los más importantes, el más importante. Y allí hay un escáner que no está funcionando. Entonces, en la práctica estamos hace tiempo con ese escáner que no funciona. Porque yo, alcalde, con todo respeto, lo escucho a usted y encuentro que es un discurso súper bien intencionado. Y evidentemente el discurso bien intencionado uno lo valora, pero la delincuencia se tiene que atacar también con otro elemento, porque si usted tiene un fiscalizador en el puerto de San Antonio y tiene cientos o miles de containers, y claro, y yo le pregunto qué dice la guía de despacho. No, está aquí, es permiso el cartel de Santiago del 23. ¿Qué trae este container? Dice, no, este container trae televisores. Y resulta que, claro, hay televisores, pero hay droga. Pero si no tengo un escáner, no voy a ver. Y voy a tener que hacer caso de lo que dice la guía. Esos son recursos. Por eso yo le pregunto en la práctica, ¿no? Porque hay gente que dice hay que tener un estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana, y hay una discusión. Dirigentes políticos de distintos sectores, no vamos a decir aquí que la derecha está detrás de esto, distintos sectores están pidiendo esto. Por eso yo le pregunto, estos recursos adicionales, que suenan a mucho, pero 1.500 millones de dólares distribuidos a lo largo del país se licúan y termina siendo una cantidad de plata relativa. En su comuna en lo particular, ¿va a significar más patrullas? ¿Va a significar más carabineros? Los carabineros no se pueden inventar, hay que formar carabineros. ¿Va a significar mayores medidas de seguridad reales? ¿Va a significar, por ejemplo, que los marinos que tienen funciones de policía por la condición costera de Valparaíso van a tener más presencia? ¿Qué significa en la práctica? Sí, mire, yo pienso que lo que usted comenta es cierto. Es decir, con buenas intenciones no podemos enfrentar la crisis. Hay que, creo yo, tomar decisiones correctas y no seguir persistiendo en el error, porque la política que se ha construido los últimos 15, 20 años en el país en materia de seguridad es la que nos tiene acá. O sea, los que hoy día en redes sociales o a través de los medios dan recetas y critican a la ministra Toá y al actual presidente, y son los mismos que tuvieron la oportunidad de enfrentar esto y decían esto no partió en sus campañas.
en sus campañas, ¿cierto?, de que iban a derrotar a la delincuencia, y hoy día estamos en una situación muy delicada. Entonces, me parece de que no es solo una cosa la que hay que hacer varias cosas. Y por ejemplo, usted habla de los puertos. Yo soy de las pocas voces que, desde que partió esto, he planteado con mucha fuerza fortalecer el control en los puertos. Y eso tiene nombre y apellido. Aduana, eso tiene nombre y apellido. Policía Marítima, eso tiene nombre y apellido. Proyectos que permitan fiscalizar los contenedores a través de este escáner. ¿En Valparaíso el escáner está funcionando? Yo entiendo que hay controles de la empresa portuaria, entiendo de que no tenemos escáner para fiscalizar, en este caso, el ingreso de carga a los puertos. Y esa es una de las cosas donde yo pienso... Detengámonos un poco ahí. O sea, yo le pregunto a usted, que es autoridad comunal. Está bien. Sí. Si en el puerto de Valparaíso no hay escáner... ¿Perdón? Por ejemplo, los 1.500 millones de dólares que anunció el gobierno debiesen estar orientados también a fortalecer el control policial en los puertos. Claro, o sea, no puede ser... aquí muchas veces se dice, no, mire, a propósito de otro alcalde, el alcalde Carter, que muele casas narcos, dice, no, eso no funciona, es efectista, no es efectivo, etcétera. Pero hace algo. Va y le muele la casa a un narco, y el narco tendrá que buscar otra casa, levantar otra casa, buscar lo que usted quiera. Es algo. Y el gobierno dice, hay que perseguir la ruta del dinero. Bueno, la ruta del dinero está en los containers. Si la droga viene, la droga no cae como van del cielo. Entonces, si en el puerto de Valparaíso no hay escáneres para ver qué diablos traen los containers, es bien naif la mirada. Completamente. Y de ahí, por ejemplo, la pregunta que de repente el país no se hace es, ¿por qué los puertos no pueden hacer eso? ¿Por qué hemos desatendido tanto nuestros puertos durante estos años? ¿Por qué los puertos tienen todas las dificultades que hoy día tienen en la relación con las ciudades? ¿Por qué los puertos no tributan en las ciudades? ¿Por qué los alcaldes, por ejemplo, como en otras ciudades del mundo, como en otros países del mundo, no participamos en los directorios de las empresas portuarias para poder hacer ver este tipo de cosas? ¿Por qué no hay una inversión en materia de seguridad portuaria? ¿Por qué los contratos de concesión de los concesionarios, están todos los puertos privatizados en Chile, no son más exigentes en materia de exigencias de seguridad, de seguridad pública? Son muy exigentes en materia de seguridad laboral, pero en materia de seguridad pública quizás haya que revisar eso. Es decir, lo que usted comenta precisamente son los temas que no están presentes en la agenda de seguridad. Alcalde, y solo para saber, esta cantidad de recursos que dispone el gobierno dentro de este plan Calle Sin Violencia, los alcaldes, ustedes, son 30 comunas, usted está dentro de las 10 primeras. Sí. ¿Van a tener capacidad de incidir en qué se use ese dinero, o el gobierno le va a decir, mire, esta plata va para esta partida, esta plata va para esta partida, y le felicito que le toca esto? ¿Usted va a tener voz y voto, o solo va a recibir y decir gracias, lo que nos corresponde? Espero que tengamos los alcaldes y los municipios voz y voto en la forma en que se van a invertir los recursos. O sea, una cosa es el plan de focalización del trabajo policial que se anunció hoy día, y otra cosa son los 1.500 millones de dólares. Sobre los 1.500 millones de dólares que anunció el ministro Marcel y el presidente Boric, yo espero que los municipios podamos tener un rol decidido en la manera en cómo invertimos. Porque le voy a poner un ejemplo a propósito de las cosas, como concretamente esos 1.500 millones de dólares puede llegar a Playa Ancha, a Placeres, al Plan de Valparaíso, o en fin, a cualquier otro cerro de nuestra ciudad. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de patrullaje municipal que implementamos hace 3 o 4 meses. El municipio de Valparaíso nunca había tenido algo de estas características. Nosotros lo implementamos. ¿Con guardias municipales? Sí, exactamente. Y ese es un proyecto municipal financiado solo por el municipio de Valparaíso, que sale 500 millones de pesos. Ya. Son 7 patrullas. Perdón, ¿500 millones al año? 500 millones al año. Claro, 500 millones al año. Si yo quiero duplicar o triplicar, se calcula y se saca el monto de la inversión municipal. Hay municipios que no pueden invertir 500 millones, o en el caso de Valparaíso no podemos invertir 2.000 millones o 1.500 millones solo en materia de patrullas municipales, porque tenemos múltiples necesidades que atender en la comuna. Entonces, por ejemplo, esos 1.500 millones de dólares pueden estar orientados a eso. O, por ejemplo, en Valparaíso tenemos el proyecto listo para que el gobierno lo pueda financiar para cambiar todas las luminarias de la ciudad en el plan de Valparaíso, y en un tercio de los cerros de la ciudad. Eso tiene un valor de 5.000 millones de pesos. Alcalde. Entonces, esos recursos el municipio, Iván, no lo tiene. Ya. Entonces, me parece... Y usted ha hablado de otra cosa, 1.500 millones de dólares se hace poco. Estoy muy de acuerdo. Sí, claro. Yo he sido de los alcaldes que ha planteado que el presidente puede hacer ejercicio de la facultad del artículo 32, número 20, del llamado 2% constitucional. Por supuesto. El supuesto es el de calamidad pública, conmoción interior, ese es el supuesto, corrijo. Y también, mire, voy a decir quizá un comentario político, pero ¿por qué no repensar una reforma tributaria
para tener recursos permanentes pensando en una política de seguridad humana o seguridad pública y ciudadana más amplia de lo que existe hoy día? ¿Por qué no se dejan de pelear en el Parlamento y se ponen de acuerdo para tener financiamiento permanente, para tener políticas de seguridad, para que los 1.500 millones de dólares que usted comenta efectivamente no se hagan agua en un 2x3? Entonces, hay muchas posibilidades de hacer cosas distintas hoy, muchísimas. El tema es que esto redita políticamente para algunos. Entonces, creo que ahí hay el sistema político, como que yo creo que expresa, a propósito de la crisis de seguridad, la crisis política. Es decir, la crisis de seguridad es la extensión de la crisis del sistema político por otros medios, por otras formas. Alcalde. Porque el sistema político no es capaz de resolver una necesidad ciudadana tan importante como la que estamos comentando. Le pido una reflexión un poco más en el global, dado que usted es de una generación y de un sector político que no habían llegado al gobierno como han llegado con este gobierno, al margen de la cercanía o lejanía que pueda tener en lo particular hoy día en el momento, pero usted pertenece a una generación y a un sector político que debuta en la administración del Estado. Evidentemente con una agenda y con un relato que dista en su matriz del tema de seguridad. Eso es bastante obvio, ¿no? La seguridad no es uno de los ejes con los cuales se construye en términos generales el relato del Frente Amplio. Va por el lado de las reformas profundas a la sociedad, va por otra agenda, por la agenda de los cambios renovadores que prometía el presidente Boric en su primera vuelta, sobre todo en la primera vuelta, y en la segunda con un poco más de matices, ¿no? Porque recordemos que en la primera vuelta ganó Kast. En la segunda vuelta es donde finalmente el presidente Boric incorpora toda la variable de seguridad y logra la presidencia. Hay una cierta falta de preparación para enfrentar el tema de la seguridad. Yo sé que este nivel de delincuencia probablemente a cualquier gobierno le habría golpeado muy duro, pero estoy pensando en administraciones como, no sé, la Exconcertación o lo que era Chile Vamos, que tienen un ejercicio del poder de décadas, ¿no? Y probablemente conocen más la administración del Estado y tienen una agenda más relativamente cercana al tema de seguridad. ¿Le ha golpeado especialmente al gobierno esta irrupción del tema de delincuencia y no estaban tan preparados para tener expertise sobre qué pasa con esto? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo he estado muy atento también, Iván, al debate un poco que se ha dado el último fin de semana con estas autocríticas que han aparecido en algunos medios de algunas personas que son parte del Frente Amplio. Como ustedes saben, nosotros aquí en Valparaíso somos de un movimiento distinto que es Transformar Chile, que no es parte del Frente Amplio, pero no quiero rehuir la respuesta a la pregunta que usted me realiza. Mire, yo creo que una de las cosas que he aprendido al estar al frente del municipio de Valparaíso es a tomarme las cosas con tranquilidad, bien autocríticamente, porque Valparaíso es una ciudad que sufrió mucho, ha sufrido mucho abandono, ha sido muy violentada. Es una ciudad que por más de 40 años el Estado le dio la espalda, como decimos acá en Valparaíso, Santiago le dio la espalda. Entonces, con esa experiencia, a mí me parece de que es siempre bueno hacer autocríticas. El tema es que tampoco uno tiene que ser autoflagelante con las cosas que dice, porque yo, en el marco de esta entrevista, recordaba que el lema de campaña de Sebastián Piñera, creo que fue en su primer gobierno, fue "vamos a derrotar", se le acabó la fiesta a los delincuentes. Por supuesto. Entonces, a mí me parece de que la derecha fracasó en las políticas de seguridad. Acuérdese que Pablo Longueira, Teodoro Rivera, Felipe Cas y Carla Rubilar, un montón de políticos de derecha, invitaban a que la gente migrara a destajo a nuestra ciudad, a nuestro país. Hay tweets, hay videos, hay entrevistas en la prensa. Y el presidente Boric decía, el problema de Chile es que hay muchos chilenos y bienvenidos sean también los extranjeros. O sea, incluso yo recuerdo en algún debate haberle preguntado al presidente Boric y haber dicho que él le daba la bienvenida a todos y que incluso quería ponerles cable a todos los campamentos del país. Entonces, hay una mirada que ha sido... A mí me parece que... algo de ingenua frente a este tema. Mire, puede ser, yo no quiero negar eso, pero me da la impresión, yo lo decía, voy a ser responsable de lo que voy a decir, Iván, pero el aprovechamiento político de determinados sectores, evidentemente, esto es bien transversal, no solamente un sector político, de la crisis que estamos viviendo, raya en lo criminal, porque al final, cuando tú recalientas el debate público, criticas a destajo. O sea, ¿tiene un ejemplo de eso para entender hacia dónde va? Porque, por ejemplo, parlamentarios que cuando se produjo los homicidios lamentables de los carabineros en el ejercicio de sus funciones por estas personas que actuaron de forma vil, estaban pidiendo acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá.
¿para qué? ¿Cuál es el sentido de ese tipo de acciones que lo único que hacen es sacar un provecho político, recalentar el debate y hacer que la gente tenga, o producir en la gente más miedo? O sea, acá hay sectores políticos, Iván, que consumen el miedo, que producen miedo porque es la forma que pueden ser más audibles para mucha gente. Y yo me niego a ser parte de eso. Mire, yo he sido alcalde bajo la presidencia de 3 personas: Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En el gobierno del presidente Piñera no tuve ningún problema de aceptar la invitación que me hizo el presidente a sentarme a la mesa de seguridad que se formó el año 2017. Sí. Ningún problema, porque entendía que requeríamos un enfoque transversal para enfrentar los problemas de seguridad. Lamentablemente, esa mesa, que generó buenos proyectos de ley, terminó en absolutamente nada. Entonces, este tema es recurrente, no es algo de ahora, es algo que se ocupa cada cierto tiempo políticamente para arrinconar a un adversario político. Y al final, el que paga el pato, como usted decía al inicio de la entrevista, es la gente. Es el papá que tiene susto que su hijo o su hija puede ser objeto de un delito cuando vuelva a la casa. O es la adulta mayor que cuando va a cobrar la pensión tiene susto que la puedan asaltar a la entrada del banco. O es el trabajador que que llega tarde de su pega a las 10 de la noche, cansado, no tiene locomoción colectiva y tiene miedo que lo asalten al llegar a su casa. Entonces, al final, la crisis de seguridad que estamos viviendo, Iván, expresa una vez más cómo la política está muy separada, muy distanciada de la realidad, de la vida, de las necesidades, de los anhelos de millones de personas. Entonces, por eso me parece bien ser autocrítico, pero también miremos más ampliamente lo que está sucediendo, porque hay muchos que están haciendo cálculos, viendo cuánto suben de las encuestas, y me parece de que el país no está para eso hoy. Sí, la situación es muy grave y amerita, por supuesto, una mirada de Estado. Aquí es donde aparece la mirada de Estado necesario. Alcalde Char, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos a quedar atentos también porque va a ser interesante saber, primero que nada, si ustedes, como alcalde, que es la puerta de entrada que tiene la ciudadanía, la primera autoridad con la que la ciudadanía dialoga es con el alcalde. Ahí va a tocar la puerta de inmediato. Saber si ustedes si van a tener ustedes capacidad de decidir en qué se gastan parte de estos recursos. Y en lo concreto también en Valparaíso, nos gustaría, una vez que se sepa aquello, saber cuáles son las medidas que se van a implementar y en qué orden para poder comentárselas también a la ciudadanía. Alcalde Chap, que esté muy bien, muchas gracias. Iván, que tenga muy buenas tardes. Que esté muy Igualmente. bien.